Buenos días. Título: La cultura física de los indígenas arhuacos de Colombia, una visión desde su historicidad. Autor: Javier Alfonso Tortelo Castañez. La presente investigación reviste un aporte de gran valía cultural, memorístico, educativo, que pretende, apoyado en las causas y consecuencias de los acontecimientos, aproximarse lo más fidedignamente posible a la reconstrucción histórica de las manifestaciones propias de la cultura física de la población indígena del departamento de Cesar, Colombia, específicamente la población arhuacos, a través del uso de la metodología de la historia oral en aras de contribuir al resguardo de la memoria colectiva y la construcción más precisa del pasado proceso de origen y evolución de la actividad física como base sustentable que dieron huella para un mejor entendimiento y asentamiento de la cultura física de la sociedad actual. Hecho que es importante y trascendental en este estudio es conocer, además de la revisión de la literatura existente y de los aportes de los actuales estudios antropológicos a través del relato oral de los indígenas arhuacos, qué actividades físicas practicadas por ellos son propias de su etnia, heredadas de sus ancestros, cuál es el legado que han dejado a la comunidad, comprender el significado cultural que éstas tienen y reflexionar acerca de cómo ha evolucionado o transformado las mismas en el tiempo de acuerdo a los cambios sociopolíticos de la sociedad colombiana y del mismo departamento del Cesar. Dentro del abordaje del objeto de estudio, el humano empezó a transitar por la madre tierra. Los procesos de adaptación fueron dando lugar a la utilidad de su cuerpo, poco a poco producto de la complejidad del medio, complejidad de la actividad física, un propósito o un fin, la cultura física, en América y en el mundo, su cosmovisión de nuestros pueblos originarios. En Colombia es incipiente abordar el estudio de la actividad física, el deporte y el juego de las etnias indígenas desde la ciencia de la actividad física y el deporte. Investigaciones lo explican, pero desde el punto de vista antropológico, no desde la esencia del movimiento humano. En Colombia existen 44 etnias según Censo Nacional 2001, las cuales poseen sus propias rutinas de vida y también actividades para el disfrute, tanto así que poseen formas de recreación y esparcimiento. Hoy día ha generado una pérdida de identidad, entre ellas uno de los factores es el conocimiento escaso de las costumbres y características de nuestros aborígenes en cuanto a su cultura física. La actividad física de los pueblos indígenas actualmente forma parte de un sincretismo heredado de su cultura más antigua y más lejana. La falta de investigaciones en el área de la ciencia de la actividad física evitan profundizar y develar la cultura física autóctona de una población específica, los arhuacos que habitan en el departamento del Cesar, Colombia. Esto nos lleva a varios interrogantes. 1. El estudio de las poblaciones aborígenes permitirá conocer el origen y evolución de la actividad y cultura física de las etnias arhuacos del departamento de Cesar y será un aporte al rescate de la memoria colectiva para el conocimiento de nuestras raíces históricas y deportivas. 2. ¿Existe memoria histórica colectiva que esté relacionada con las manifestaciones de la cultura física de la población indígena arhuaca del departamento de Cesar que se pueda recopilar a través de la historia oral? 3. ¿Cómo ha sido el impacto del desarrollo político-social de la sociedad en las manifestaciones de la cultura física autóctona practicada por los indígenas arhuacos desde sus orígenes? 4. ¿Se conservan en la actualidad costumbres y tradiciones en los indígenas arhuacos que involucren las actividades físicas autóctonas y se relacionen con la posterior participación en deportes competitivos modernos? Dentro del propósito general de la investigación, tenemos el reconstruir la historia de la evolución de la cultura física de la población indígena arhuaco del departamento de Cesar, en Colombia, a través del relato de la memoria autóctona de sus actores, para el entendimiento de las manifestaciones de la cultura física y el rescate de la memoria colectiva indigenista de la cultura ancestral regional. Dentro de los específicos,
Tenemos que conocer la variación en el tiempo de las manifestaciones de la cultura física de la población indígena en la historia de la humanidad. Reconocer a través de la historia oral de sus actores las manifestaciones autóctonas de la cultura física del indígena arhuaco colombiano desde su origen. Analizar aspectos inherentes a la preservación de las costumbres y tradiciones que involucren la actividad física autóctona en las poblaciones indígenas arhuacos de Colombia. Cimentar un aporte teórico de la cultura física propia de la población indígena arhuaco del departamento del Cesar, a partir de los hallazgos obtenidos a través del relato y la memoria autóctona de sus actores, para el rescate de la memoria colectiva indigenista de la cultura ancestral colombiana. Dentro de la apología de la investigación, en la cultura física de las etnias subyacen aportes de gran valía cultural, memorística y educativa para la reconstrucción histórica de las manifestaciones propias de la cultura física de la población indígena del departamento de Cesar, Colombia, específicamente la población arhuaco, a través de aportes teóricos, metodológicos y prácticos. Dentro de los estudios previos, tenemos a Misraí 2013, en la reconstrucción histórica oral de las manifestaciones de actividad y cultura física de la población indígena Jibis, Guajibos, del estado de Amazonas en Venezuela. Altuve en el 2009 con la historia Deporte y Sociedad en América Latina, hace referencia más al origen del deporte en América Latina. Joven en el 2003, con su compendio de la historia de la actividad física, desarrolla el capítulo de aproximación a la actividad física agonística en la Grecia antigua, origen y evolución de las gimnásticas educativas y atléticas. Castaño en el 2009, la educación física entre los mapuches. Santos en 1989, con aspectos culturales de la comunidad arhuaca de la Reforma. Rodríguez Chipiaje Gaitán Sidney en 2002, pueblos indígenas arhuacos. Dentro de la visión teórica y su cultura física, tenemos a Flamerich y Altuve Mahón 2010, posturas, planteamientos teóricos del origen y desarrollo de la actividad física. Ramírez en 2009, episteme de la actividad física. Kedrot y Spirkin en el 69, la filosofía de actividad físico-cultural y su epistemología. González en el 2009, indigenismo los arhuacos. Y dentro de las bases legales, la Ley 21 del 91, Convenio 169 sobre pueblos indígenas tribales en países independientes, adoptado por la 76ª reunión de la Conferencia General OIT en Ginebra, Suiza, en 1989. En el tercer momento, en la metodología que orienta el camino, tenemos que es un paradigma científico cualitativo. Epistemológicamente, se estudiarán las diversas manifestaciones autóctonas de la cultura física de los arhuacos. Su andamiaje epistemológico de la investigación se encuentran por 4 dimensiones: la ontológica, que se estudiará la naturaleza de la cultura física desde la estructura propia de la cosmovisión de los pueblos indígenas. La dimensión teleológica considera el sentido de reducción fenomenológica de la vivencia y de las experiencias y conciencia de los indígenas arhuacos, la estructura organizativa y las responsabilidades de cada uno de ellos cumplen desde su cosmovisión en relación a su cultura física. En la dimensión genocenológica se mostrará la naturaleza del conocimiento de los involucrados a partir de sus posibilidades y limitaciones durante el estudio del fenómeno. Y por último, la dimensión axiológica. Durante el desarrollo de la investigación se busca develar los valores que emergen de la vivencia de las poblaciones indígenas arhuacas del departamento de Cesar en Colombia, a partir del sentir cotidiano propio de su cultura. Dentro de los fenómenos tenemos a Carson, 1984, como método fenomenológico en la investigación sistemática de subjetividad. Se orientará la investigación hacia un enfoque epistemológico, fenomenológico, sustentado en la búsqueda del conocimiento en los agentes sociales y sus acciones,
relacionadas con la cultura física desde su cosmovisión. Otro método es el etnográfico. Su propósito consiste en captar el punto de vista, el sentido, las manifestaciones, intenciones y expectativas que los actores, en este caso los arawakos, otorgan a sus propias acciones sociales, proyectos personales y colectivos y el entorno sociocultural que los rodea. Otro método es el histórico, que permitirá entender el pasado y la evolución de la cultura física de la población indígena arhuaca a través del relato y la memoria autóctona de sus actores, para el entendimiento de las manifestaciones de la actividad física y el rescate de la memoria colectiva indigenista de la cultura ancestral regional. Desde ese mismo marco metodológico tenemos los tipos de investigación de campo. El nivel de la investigación tendrá un nivel interpretativo de una aproximación teórica para el entendimiento de las manifestaciones de la cultura física indigenística ancestral regional. Por su naturaleza cualitativa, se centra en la naturaleza humana y su significado. Dentro de los agentes sociales en estudio, contaremos con 5 informantes representados por el Mamo, que es el personaje de mayor rango y respeto, y otros serán los ancianos de la comunidad arhuaca seleccionados. Tendremos 3 expertos, un antropólogo, un cultural físico y un historiador. Dentro de la escenaria de la investigación, será en 3 comunidades arhuacas, en Nabucimaque, en Sabana de Crespo y en La Mesa, que están ubicados en el departamento del Cesar, específicamente en Valledupar y sus alrededores. Dentro de la fase de recolección tenemos 3 fases. La primera fase será una revisión documental, el estudio del contexto, visitas de observación de las comunidades indígenas arhuacas. La segunda fase se recabará a través de entrevistas semiestructuradas a los informantes, conformados por la organización jerárquica propia de la comunidad indígena, el Mamo siendo el personaje de mayor rango y respeto de los más ancianos. Los métodos de recolección de la información a utilizar serán las grabaciones y la toma de notas, la observación participante, para contrastar y seleccionar los hechos comunes en los relatos de los entrevistados u observaciones. Dentro de las técnicas de análisis de la información tendremos la categorización, la triangulación de información y el análisis de contenido. Gracias por su atención.